Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el mundo de dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque les tengo una historia que no solo les va a derretir el corazón, sino que además les va a inspirar a perseguir sus propios sueños y a creer en el poder de la amistad y la generosidad. ¿Recuerdan esa química explosiva que vimos en Erkencikus, pájaro madrugador? ¡Ay, Dios mío, esos momentos! Esas miradas. Esas sonrisas. Pues bien, la relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulación, desde rumores de romance que encendieron las redes sociales hasta debates sobre la naturaleza real de su amistad. Pero hoy, como les prometí, nos centraremos en algo mucho más especial, algo que Can hizo por Demet que, literalmente, hizo que un sueño largamente acariciado se hiciera realidad. Antes de que entremos en los detalles jugosos, esos detalles que sé que están esperando con ansias, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias sobre celebridades turcas, si aman los chismes en el buen sentido, claro, esos chismes que nos alegran el día, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades y primicias que les tengo preparadas. Y ahora sí, vamos al lío. Que esta historia es de las que te dejan con una sonrisa en el rostro. Para entender completamente la magnitud de lo que Can hizo, necesitamos viajar un poco en el tiempo. Demet, como muchos de nosotros, tenía un sueño desde niña. Un sueño que guardaba en lo más profundo de su corazón, como un tesoro invaluable. No se trataba de ser una estrella de televisión, ni de ganar premios prestigiosos, ni de tener fama mundial y alfombras rojas a sus pies. No, este sueño era mucho más personal, más íntimo, más arraigado a su esencia. Demet siempre ha sido una amante de los animales, especialmente de los perros. Desde pequeña, soñaba con tener un refugio para animales abandonados. Un lugar donde pudieran recibir amor incondicional, cuidado experto y una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Ella sentía una profunda empatía por esos animalitos que no tenían hogar, esos que vagaban por las calles buscando un plato de comida o una mano que los acariciara. Siempre se imaginó dándoles un lugar seguro donde vivir, un espacio lleno de calor y cariño donde pudieran sanar sus heridas y recuperar la confianza en el ser humano. Claro, como suele suceder con el tiempo, su carrera despegó como un cohete. Demet se convirtió en una actriz reconocida, con una agenda apretadísima, llena de grabaciones, entrevistas, eventos y una vida llena de compromisos profesionales. El sueño del refugio, aunque siempre presente en su mente y en su corazón, parecía cada vez más lejano, casi inalcanzable. Se veía atrapada en una vorágine de trabajo que le impedía dedicarle el tiempo y la energía que requería un proyecto de esa magnitud. Además, como sabemos, llevar a cabo un proyecto como un refugio para animales implica una gran inversión de recursos económicos. Demet, a pesar de su éxito como actriz, sabía que necesitaría ayuda para financiar un proyecto de esa envergadura. Y ahí es donde la complejidad del sueño se hacía aún más evidente. Pero aquí es donde entra Can Yaman a nuestra historia. Como todos sabemos, Can es un hombre con un gran corazón, un alma generosa y una sensibilidad especial hacia los más necesitados. Además de ser un actor talentoso, carismático y guapísimo, no lo podemos negar, chicas, es un filántropo comprometido con diversas causas sociales. Siempre está dispuesto a utilizar su fama y su influencia para ayudar a quienes más lo necesitan, ya sean niños, ancianos o, por supuesto, animales. Y resulta que durante el rodaje de Erkencikus, Can y Demet se hicieron muy cercanos. Compartieron largas jornadas de trabajo, risas, confidencias, secretos y, por supuesto, sueños. La química que vimos en pantalla era un reflejo de la conexión que se había creado entre ellos fuera del set. Se convirtieron en amigos, en confidentes, en compañeros de aventura. Fue en una de esas conversaciones informales, durante un descanso entre escenas o quizás compartiendo un café después de un día agotador, donde Demet le contó a Can sobre su sueño de tener un refugio para animales. Le habló con pasión de su amor por los animales, de su deseo de marcar la diferencia en sus vidas, de su frustración por no tener el tiempo ni los recursos para hacerlo realidad. Le contó sobre las imágenes que la atormentaban, perros abandonados en las calles, gatos hambrientos buscando comida en la basura, animales maltratados que necesitaban urgentemente un hogar seguro. Can, al escucharla, quedó profundamente conmovido.
No solo porque compartía su amor por los animales, él mismo es un gran amante de los perros, sino también porque admiraba la nobleza de su sueño, su compasión y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor para los animales. Vio en Demet una persona con un corazón enorme y un compromiso genuino con una causa que él también consideraba importante. Y fue entonces cuando decidió que iba a ayudarla a hacerlo realidad. Ahora, quiero aclarar algo importante. Can no llegó y le regaló un refugio ya hecho y listo para funcionar, con todas las instalaciones y el personal contratado. No, la historia es mucho más linda y significativa que eso. Lo que Can hizo fue brindarle a Demet el impulso que necesitaba para empezar, la confianza y el apoyo que le faltaban para dar el primer paso hacia la realización de su sueño. Lo que Can hizo fue usar su influencia y su plataforma mediática para darle visibilidad al sueño de Demet. Empezó a hablar de ello en entrevistas, a mencionarlo en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, a alentar a sus fans a apoyar la causa animal. Cada vez que tenía la oportunidad, recordaba la importancia de adoptar animales abandonados, de denunciar el maltrato animal y de apoyar a las organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Y no solo eso, también donó una suma considerable de dinero para ayudar a financiar el proyecto. Una donación que, si bien no cubría todos los gastos, fue un empujón importante para que Demet pudiera empezar a buscar terrenos, a contactar con arquitectos y a diseñar el refugio de sus sueños. Pero lo más importante, lo que realmente marcó la diferencia, fue el apoyo moral que le brindó. Can la animó a no rendirse, a seguir luchando por su sueño a pesar de los obstáculos y las dificultades que inevitablemente surgirían en el camino. Le recordó que tenía la capacidad de lograrlo, que era una mujer fuerte, inteligente y perseverante, y que él estaría allí para apoyarla en cada paso del camino. Le brindó su amistad incondicional, su aliento constante y su fe en su capacidad para hacer realidad su sueño. Gracias al apoyo de Can, Demet se sintió más motivada y decidida que nunca. Empezó a investigar sobre la creación de un refugio, a buscar terrenos adecuados, a contactar con organizaciones protectoras de animales, a informarse sobre las leyes y regulaciones que debía cumplir. Y poco a poco el sueño que parecía inalcanzable comenzó a tomar forma, a materializarse en planos, presupuestos y reuniones con profesionales. Demet se dedicó en cuerpo y alma al proyecto. Visitó refugios existentes para aprender de su experiencia, se reunió con veterinarios y expertos en comportamiento animal para asegurarse de que el refugio cumpliera con los más altos estándares de bienestar animal. No escatimó esfuerzos ni recursos para hacer realidad su sueño. Hoy puedo decirles con orgullo que Demet Özdemir, con la ayuda inestimable de Can Yaman, ha logrado hacer su sueño realidad. No les voy a dar todos los detalles, porque quiero que lo investiguen un poquito, que busquen información en Internet y se sorprendan con todo lo que ha logrado. Pero sí les puedo decir que ha creado un espacio maravilloso para animales necesitados, un lugar donde reciben amor, cuidado, atención veterinaria y la oportunidad de encontrar un hogar permanente. El refugio de Demet es un ejemplo de cómo la pasión, la determinación y el apoyo de los demás pueden hacer posible lo que parecía imposible. Es un lugar lleno de esperanza, donde los animales abandonados encuentran una segunda oportunidad para ser felices. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la amistad, el apoyo mutuo y la pasión por una causa común pueden lograr cosas increíbles. Es una inspiración para todos nosotros a seguir nuestros sueños, a no rendirnos ante las dificultades y a usar nuestra influencia, por pequeña que sea, para hacer del mundo un lugar mejor. Esta historia también nos enseña la importancia de la generosidad y la solidaridad. Can, con su gesto de apoyo a Demet, demostró que no solo es un actor talentoso, sino también una persona con un gran corazón y un profundo sentido de responsabilidad social. Su ejemplo nos invita a todos a ser más generosos con los demás, a apoyar las causas que nos importan y a utilizar nuestros recursos para hacer del mundo un lugar más justo y solidario. Así que, mi gente bella, esta es la historia de cómo Can Yaman hizo que un sueño de Demet Özdemir se hiciera realidad. Una historia de amistad, de apoyo, de pasión y de amor por los animales. ¿No les parece hermosa? A mí me parece una historia que merece ser contada y celebrada. Para resumir un poquito lo que hemos visto hoy, hablamos sobre el sueño que Demet tenía desde niña de tener un refugio para animales, cómo ese sueño parecía inalcanzable debido a su carrera y a la falta de recursos, y cómo Can Yaman, con su apoyo, su influencia y su generosidad, la ayudó a hacerlo realidad. Vimos cómo la amistad y el apoyo mutuo pueden ser poderosos para alcanzar nuestras metas y cómo la pasión por una causa común puede inspirarnos a hacer grandes cosas.
Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta hermosa historia. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la acción de Can? ¿Conocían el sueño de Demet? ¿Qué otros ejemplos de solidaridad entre celebridades conocen? ¿Qué sueños tienen ustedes y qué están haciendo para alcanzarlos? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta saber sus opiniones y conocer sus historias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Les prometo que seguiré trayéndoles historias inspiradoras, noticias sobre celebridades turcas y mucho más contenido entretenido y emocionante. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan sus sueños, sean generosos y nunca dejen de creer en el poder de la amistad. Hasta la próxima.